Protocolo de cateterismo vesical. El cateterismo vesical, entonces, es un sondaje vesical que es una técnica invasiva que consiste en la introducción de una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral, con el fin de establecer una vía de drenaje temporal o permanente desde la vejiga al exterior con fines diagnósticos y o terapéuticos. El cateterismo intermitente se realiza cada cierto tiempo, en general cada 6 a 8 horas. Consiste en la introducción de un catéter o sonda en la vejiga a través de la uretra para vaciarla de la orina, siendo retirada inmediatamente después de alcanzar dicho vaciado. La frecuencia del sondaje dependerá del volumen de la orina diaria y de la capacidad de la vejiga, que es más o menos de 3 a 4 sondajes diarios, y además del profesional tratante y el paciente. Para que este procedimiento se usa entonces la sonda Nelaton. En el cateterismo permanente se usa entonces el de larga duración, este procedimiento en el cual se usa la sonda Foley. Esa se introduce en la vejiga donde es sostenida por un balón que se infla con aire o agua. Su duración promedio son 21 días. Posteriormente se debe cambiar e insertar una nueva en respuesta a una patología crónica. Continuamos con el cateterismo permanente de corta duración. Es de igual característica que el anterior, pero con la duración menor de 21 días. Se usa en caso de patología aguda, procedimiento quirúrgico o durante estancias hospitalarias. Se utiliza la sonda Foley. La indicación del protocolo se utiliza entonces para la inserción, mantenimiento, cuidado y retiro de las sondas vesicales, así como para la toma de muestras de orina a través de este dispositivo. Tipos de sonda. Según el tiempo de permanencia del cateterismo se clasifican entre: cateterismo permanente es la sonda que es mantenida en un lugar por un balón que se insufla con aire o agua estéril. El cateterismo intermitente consiste en la introducción de una sonda en la vejiga a través de la uretra para vaciar la orina, siendo retirada inmediatamente después de alcanzar dicho vaciado. Encontramos entonces dos tipos de sondas: la sonda Foley, como podemos observar, de goma amarilla, un balón inflable de 2 a 3 vías, y la sonda Nelaton, transparente, sin balón, solo se utiliza para extraer orina y se retira después del drenaje. Es importante tener en cuenta que las sondas vienen en diferentes tamaños y calibres. Su numeración va de menor a mayor, del número 8 hasta el 24. Es aconsejable utilizar la medida más pequeña siempre que sea posible, con el fin de disminuir la irritación del meato urinario y la uretra, aunque también puede presentarse una desventaja al utilizar calibres pequeños, ya que se puede ocluir con cristal urinario, moco o coágulo de sangre. Continuamos entonces con las sondas vesicales por número de vías. Tenemos entonces una vía, su función es drenar. La sonda intermitente, como la Nelaton, es una modalidad de estas. Por 2 vías, tiene una vía para el inflado del globo y la otra para el drenaje de la orina. La de 3 vías cuenta con una vía para el inflado del globo, otra para el drenaje de la orina y cuenta con una tercera vía para la solución de irrigación, siendo usada principalmente para este propósito. Y por último, la de 4 vías es un modelo poco utilizado y la utilidad de sus vías son para inflado, drenaje, irrigación e irrigación de cirugía prostática, es decir, doble vía de irrigación. Recursos. Vamos a necesitar mesa auxiliar, elementos de bioseguridad como gorro, tapabocas, monogafas, paquete de ropa estéril donde va bata manga larga, campo de ojo, mediano y compresas, guantes estériles 2 pares, agua estéril, solución aséptica a la base de clorexidina espuma, gasas estériles, campo estéril y el catéter urinario según calibre indicado, ya sea sonda Foley de 2 vías para sondaje permanente, sonda Foley de las 3 vías para irrigación o sonda Nelaton, lidocaína gel, 2 jeringas de 10 centímetros, sistema de cerrado de drenaje urinario Xistoflow, cubeta para recolección de líquidos riñonera, pato, tijeras, micropore,
frasco estéril para toma de muestras y una bolsa para los residuos. Indicaciones para el cateterismo vesical. Se hace en caso de vaciar la vejiga, de retención urinaria, para recoger muestra de orina estéril para análisis, para determinar la orina residual después de una emisión espontánea, para permitir la cicatrización de vías urinarias tras una cirugía, para realizar irrigación vesical en caso de hematuria o administración de medicamentos, también en caso de mantener seca la zona genital en pacientes incontinentes, en pacientes politraumatizados o con deterioro del estado de conciencia o intraoperatorio, en pacientes con úlceras por presión y por último en pacientes con fractura de cadera. Las recomendaciones generales son: brindar información y orientación al paciente, preparar y revisar el equipo, emplear técnica estéril, escoger calibre de la sonda, probar el balón de la sonda Foley antes de utilizarla, verificar la cantidad de líquido o aire que puede contener el balón, utilizar un tubo de xilocaína, suspender procedimientos si se encuentra obstruido y fijar adecuadamente la sonda vesical. Registro en la historia clínica. En primer momento se debe dejar todo en orden al terminar el procedimiento. Registrar en la historia clínica con las observaciones pertinentes, así: nota de la inserción de la sonda vesical, fecha y hora de la inserción, persona que instaló la sonda vesical, indicación de la sonda vesical, cómo se realizó el procedimiento, insumos usados para el lavado genital. La nota del retiro de la sonda vesical, donde está la fecha y hora del retiro de la sonda vesical, persona que la retiró, indicación de retiro de la sonda vesical y cómo se realizó el procedimiento. Todo paciente que ingrese con diagnóstico de infección urinaria debe ser interrogado por la enfermera de turno con el objetivo de realizar búsqueda activa de infecciones asociadas a la atención en salud por inserción del catéter urinario, realizando entonces las siguientes preguntas. Primero, ¿en las últimas semanas le han realizado cateterismo vesical? Segundo, si la respuesta es afirmativa, indague sobre los datos de la institución donde fue realizado el procedimiento. Tercero, indague sobre la realización de procedimientos urológicos. Todo caso de infección urinaria asociado a la inserción de catéter debe ser notificado como evento adverso al área de calidad para realizar el correspondiente análisis del caso y clasificarlo como infección asociada a la atención en salud. Tener en cuenta los elementos de protección personal. En primer momento, la bata manga larga antifluido, ajustable en la parte posterior. Segundo, mascarilla quirúrgica. Tercero, monogafas. Cuarto, guantes no estériles para la realización de procedimiento que requiere el uso de guantes estériles. Quinto, uniforme en tela antifluido debajo de la bata que se retira al final del turno. Y por último, que es opcional, está el gorro. Valoración del paciente. En primer momento, se le explica al paciente el procedimiento. Se realiza una valoración cefalocaudal y se ingresa a la unidad con los elementos de protección personal. Es de resaltar que en los casos de pacientes sospechosos con diagnóstico de COVID, cuando se desarrollan actividades en unidades de aislamiento por paciente con diagnóstico, se deben entonces utilizar N95. Cuando ingresa, se saluda al paciente, se presenta por su nombre completo y cargo, y se le explica la actividad a realizar. Se le debe describir el procedimiento al paciente de forma clara y con lenguaje sencillo y los detalles del procedimiento, cuál es el objetivo terapéutico del diagnóstico y se mencionan los riesgos, complicaciones que puede presentarse. Se escucha claramente las dudas e inquietudes que manifieste el paciente. Se realiza entonces el registro de la historia clínica, la información ofrecida por usted, asimismo la opinión y decisión del paciente o la familia. Y por último, se genera la orden médica en el sistema de información. Procedimiento de paso de sonda vesical. Preparación del equipo. En primer momento se solicitan los insumos. Se realiza el lavado de manos según lo indicado del protocolo institucional. Y se preparan los recursos en la unidad del paciente. La inserción de la sonda en un hombre. En primer momento se ingresa a la unidad, se le presenta con su nombre y cargo y se le explica de manera clara y sencilla el procedimiento al paciente.
Se permite entonces un espacio para manifestar sus dudas o inquietudes y se le brinda una respuesta clara con las mismas. Se hace entonces firmar el consentimiento informado. Se procede a colocar al paciente en una posición correcta. Si es hombre, en posición de cúbito supino, puede estar con las piernas extendidas, y si es una mujer, en posición ginecológica, piernas separadas y abducción con rodillas flexionadas. Recuerde realizar un adecuado lavado de manos según los 5 momentos y el protocolo institucional. Colóquese los elementos de bioseguridad de forma adecuada. Previo al lavado clínico de manos, se coloca entonces el primer par de guantes estériles. Limpia además con clorexidina espuma los pliegues inguinales, el vello púbico, el escroto y el ano de último. Y con la mano no dominante va a sostener entonces el pene, retrae el prepucio con las manos dominantes, lave con gasa empapada de clorexidina espuma el glande y el surco varanoprepucial comience por el meato y acabe en el surco. Enjuague con agua estéril, cubra con una gasa estéril protegiendo el meato mientras se realiza el cambio de guantes. Se retira el primer par de guantes estériles y se aplica solución en la base de alcohol y se deja secar. Se abre el paquete de ropa estéril y póngase la bata estéril. Cálcese un nuevo par de guantes estériles observando la técnica aséptica. Se coloca entonces el campo estéril. Se deposita el material estéril sobre el campo estéril. Se continúa comprobando el correcto inflado del balón de la sonda. Se toma la sonda con la mano dominante. No permita que la sonda entre en contacto con nada excepto el campo estéril. En lo posible, manténgalo enrollado en su mano de forma que no se contamine. Con gasa estéril, coger el pene de manera vertical y aplicar en total la solución lubricante directamente en la uretra del paciente. El tubo nuevo exclusivo para el paciente debe ser manipulado solamente por la auxiliar y no por usted, para evitar la contaminación y la pérdida de la técnica aséptica. Espere 60 segundos para que el anestésico haga efecto. Si solo va a realizar toma de muestra de orina por sondaje intermitente, lubrique la sonda con solución salina o agua estéril. No utilice solución lubricante ya que puede alterar el resultado de la muestra. Con su mano no dominante, sostener el pene con firmeza y colocarlo en posición vertical con un ángulo de 90 grados con respecto a los muslos. Tras introducir de 5 a 10 centímetros de la sonda, bajar el pene hasta un ángulo de 60 grados. Esta posición cambia la forma de la uretra de una S a una curva más suave, lo que facilita el paso de la sonda. Se retira el prepucio y se introduce la sonda lentamente hasta la bifurcación. No forzar en caso de que la sonda no penetre y después colocar el pene en una posición horizontal. Observe la salida de orina. Si es una sonda permanente, inflar el balón inyectando el agua estéril o aire según el tipo de sonda y la calidad específica de la misma. Retraer la sonda suavemente hasta sentir una leve resistencia. Inserción de la sonda en una mujer. En primer momento se debe colocar la paciente en decúbito supino con las piernas separadas y flexionadas, posición ginecológica. Previo entonces a un lavado de manos, se coloca el primer par de guantes estériles y no olvidar los elementos de protección personal. Se inicia el procedimiento separando los labios mayores con una mano y lavar haciendo uso de la clorexidina espuma. Limpia de adentro hacia afuera y de adelante hacia atrás el periné sin devolver ni repasar, para evitar contaminar la uretra o la vagina. Limpia los pliegues inguinales y el vello púbico en la parte externa y de los labios mayores. Separe los labios con la mano no dominante y limpie con gasa en sentido pubis al ano. Utilice una gasa en cada pasada, enjuague con agua estéril en sentido de pubis al ano. Seque y deje una gasa estéril protegiendo el meato mientras se realiza el cambio de guantes. Retire el primer par de guantes estériles, aplique solución a base de alcohol
y espere hasta que seque. Abra el paquete de ropa estéril, seque sus manos con una compresa estéril y colóquese la bata estéril. Cálcese los guantes estériles conservando la técnica aséptica. Colocar el campo de ojo estéril en el área genital. Depositar el material estéril sobre el campo estéril. Compruebe el correcto inflado del balón de la sonda. Una vez que comprobó el correcto inflado del balón de la sonda, con sus manos debe coger la sonda y ubicarla. Además de lubricarla, tomar la sonda con la mano dominante. No permita que la sonda entre en contacto con la zona externa, excepto el campo estéril. En lo posible, manténgala enrollada en su mano de forma que no se contamine. Lubricar la sonda con 2.5 a 5 centímetros de solución lubricante. Recordar que, al igual que en el paso de sonda para hombre, se debe conservar la técnica estéril y usar la ayuda de un auxiliar. Si solo va a realizar la toma de muestra de orina por sondaje intermitente, lubrique la sonda con solución salina o agua estéril. No utilice solución lubricante, ya que puede alterar el resultado de la muestra. Separe los labios mayores para exponer el meato con el índice y el pulgar, o el índice y el dedo medio de la mano no dominante, ejerciendo una ligera tensión hacia arriba y hacia atrás para secar y tener mejor visión del meato. Introducir la sonda vesical nuevamente hasta la bifurcación de la misma, solicitándole al paciente que realice inspiración profunda y cerciorándose que esté en vejiga, observando la salida de orina a través de esta. Recuerda que al obtener el retorno de la orina después de realizar la inserción de la sonda vesical, se debe recoger una muestra de orina en el frasco de recolección con su respectiva rotulación y nombre, cédula del paciente, para ser enviado al laboratorio clínico. Si es una sonda permanente, inflar el balón inyectando el agua estéril o aire según el tipo de sonda y la cantidad específica de la misma. Retraer la sonda suavemente hasta sentir una leve resistencia. Conectar al Cistoflow. Una vez introducida la sonda, procederemos de la siguiente manera en ambos casos. Conectar la sonda a la bolsa colectora si no se hubiera conectado anteriormente. Colocar la parte externa de la sonda de forma que se mantenga sin angulaciones, fijándola con esparadrapo en la cara interna del muslo de manera que impida tracciones y de la uretra, a la vez permita la movilidad del paciente. Rotula entonces en el sistema de drenaje de la siguiente manera: fecha de instalación. Segundo, fecha de cambio. Tercero, nombre de quien la instaló. Cuarto, calibre de la sonda. Quinto y último, cantidad de agua del balón. Toma de muestra de orina con sonda vesical. Se procede entonces a explicarle al paciente el procedimiento que se va a realizar. Se alista el equipo con clorexidina alcohólica, guantes estériles, tapabocas, gasas, frasco, recolector de orina, jeringa de 10 centímetros, micropore y pato. Se realiza el rótulo teniendo en cuenta el nombre y apellido del paciente, documento de identificación, fecha de toma y servicio. Si el paciente cuenta con sonda vesical, entonces se verifica el pinzamiento por 5 minutos. Se tiene instalados los elementos de protección personal y se realiza el lavado clínico de manos. Se colocan los guantes estériles y se realiza la asepsia en la parte de arriba de la Y de la sonda vesical con gasa estéril y clorexidina alcohólica. Se deja secar por 30 segundos. Se punciona con la jeringa de 10 centímetros en la parte de arriba de la Y sin traspasar la sonda y aspire el extra de la orina. Se traspasa la orina al frasco recolector y se tapa adecuadamente. Se deposita el frasco recolector en el contenedor con la tapa destinada para el traslado de la muestra. Se desechan los residuos de forma correspondiente. Se tiene en cuenta entonces los cuidados de enfermería con la sonda vesical. Procedimiento para el retiro de la sonda vesical. En primer momento, verificar las órdenes médicas. Continuar con la educación al paciente acerca del procedimiento que se va a realizar. Solicitar los insumos
para realizar el procedimiento y tener en cuenta el lavado de manos según el protocolo. Procedimiento para el retiro de sonda vesical. En primer momento se le explica al paciente el procedimiento a realizar. Se realiza el lavado de manos, se procede a utilizar los elementos de protección personal y a calzarse el primer par de guantes estériles. Se vacía el Cistoflo y se retira la sujeción. Se comprueba según la sonda el volumen de balón hasta que éste no contenga más líquido o aire. Se vacía y se procede entonces a retirar la sonda de forma cuidadosa. Procedimiento para el retiro de la sonda vesical. Se tienen en cuenta los cuidados que se van a realizar posteriormente. Se deja al paciente limpio y en posición cómoda. Se educa al paciente sobre dar aviso cuando presente su primera micción y las características de este proceso. Se realiza la nota de enfermería describiendo el procedimiento y se está atento al paciente en cuanto a la eliminación espontánea y el volumen de la orina que tiene este paciente.